Hoy comenzamos una serie nueva, Guerra Espiritual. ¿Cuántos están emocionados? Este tema va a ser un parteaguas, como lo fue el de la semana pasada y como fue el del mes pasado y como fue el del otro mes y el del otro mes. La palabra de Dios siempre es un parteaguas para nuestras vidas, así que estoy súper contento de que estés aquí porque sé que Dios te va a trastornar, va a cambiar tu manera de pensar. ¿Lo crees? ¿Estás listo? ¿Estás listo para hacer esto? Vamos a ver, dile: Señor Jesús, gracias por este día. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias por amarnos. Gracias por revelarnos, Señor, lo que tú has escrito, Señor, el testamento que nos has dejado. Y gracias, Señor, por mostrarnos quiénes somos a través de tu palabra. Gracias por mostrarnos quién eres a través de tu palabra. Y sobre todo, gracias por mostrarnos cuál es la posición que nosotros tenemos, Señor, en esta tierra, en nuestra relación para contigo, en nuestra relación para con nuestros semejantes a través de tu palabra. Señor, yo te pido que prepares los corazones, Señor, que tú reveles tu palabra, Señor, y que este día, Señor, las personas que están aquí puedan salir con una visión diferente acerca de ti, acerca de tu reino, acerca de tu poder, Señor. Gracias, papá, porque tú eres fiel y tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Y todos dijimos amén. El ataque a las Torres Gemelas el 9 de septiembre del 2011 hizo un parteaguas en la historia del mundo. 2001. En la fecha que ustedes quieran. El 9 de septiembre, el 11 de septiembre del 2001. Gracias. Están despiertos. Eso es bueno. Bueno, el ataque de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, hizo un parteaguas impresionante en el mundo. La seguridad ya no fue percibida de la misma manera como era percibida anteriormente. De hecho, la industria de seguridad tuvo un boom económico. Fue una de las industrias y es una de las industrias que está creciendo hasta el día de hoy de una manera desorbitante. ¿Por qué? Porque hubo un cambio, hubo un parteaguas, algo sucedió. Inmediatamente después, en la semana que siguió de los ataques a las Torres Gemelas, se llamó a un grupo especial que se llama los Boinas Verdes. Y esta unidad tenía la misión de salir inmediatamente hacia el país en donde ellos pudieran pelear una guerra para detener al enemigo, para que éste no contraatacara inmediatamente. Era una guerra que iba a ser librada en situaciones, en condiciones geográficas, topográficas impresionantes. Era una guerra que se iba a librar y que iba a demandar tener una idea diferente acerca de cómo pelear. El único objetivo que ellos tenían era detener al enemigo. Y este grupo especial se levantó, dejó a sus familias mientras toda la nación estaba tratando de recoger los pedazos, recoger la vida que ellos estaban siendo desquebrajada, cuando estaban tratando de proteger a sus familias, de encontrar a sus seres amados, ¿verdad? De reconstruir el país. Estas personas dejaron a su familia, dejaron algo porque dijeron: tenemos que hacer algo al respecto. En medio de esta destrucción, en medio de este problema, ellos dijeron: tenemos que hacer algo al respecto. Pero ellos sabían que solamente podían cambiar la situación y evitar un contraataque militar si ellos lograban identificar la raíz del problema, atacarla y anularla. La clave para que ellos tuvieran éxito era que tenían que cambiar su manera de pensar acerca de cómo se tenía que hacer la guerra. Ellos habían ido a la academia, ellos habían sido estudiosos en la academia militar y ellos tenían que pensar de una manera diferente. No era la misma forma que ellos habían pensado que tenían que pelear, porque era un ambiente, una condición, un país diferente, una topografía diferente. En ese tiempo se levantó un hombre, el cual se llama Mark Notch, y lo tenemos aquí. Mark Notch fue escogido para liderar a 11 hombres en su grupo. De hecho, hay una película que yo creo que algunos de ustedes ya la han visto que se llama Los 12 Strong.
Esa película habla de esos 12 personas y ahí puedes ver en la foto el tipo de topografía en el cual ellos tenían que pelear. Y puedes ver en esa foto que el tipo de herramientas que ellos estaban usando eran diferentes a los que ellos hubieran podido usar en otras circunstancias. Tenían que andar a caballo, tenían que ir por montañas, por acantilados, tenían que hacer tantas cosas. Ahora, esta persona, Mark Notch, a pesar de no tener experiencia en combate, fue escogido para hacerse cargo de esta expedición. Su manera de afrontar los retos de una manera no convencional fue lo que le llevó a tener éxito en esta empresa. Ahora, ¿por qué? Porque la guerra que tendrían que pelear se llevaría a cabo en una manera no convencional. Esto es, en montañas, atravesando terrenos escabrosos y principalmente usando caballos para atravesar estos terrenos. Terrenos que su enemigo conocía muy bien. Mientras ellos no sabían la topografía, mientras ellos no sabían lo que iba a pasar, su enemigo conocía el terreno como la palma de su mano. Así que Mark y sus 11 compañeros tendrían que pelear esta guerra bajo los términos de su enemigo. La operación tendría que durar 6 semanas, pero debido al clima, debido a las condiciones, tuvieron que completarlo, tenían que completarla en 3 semanas. Se suponía que deberían de ser diferentes grupos de boinas verdes, pero solamente al final pudieron mandar a un grupo el cual estaba completo, el cual estaba conformado por 12 hombres. Se esperaban muchas muertes en esta guerra del lado americano, pero afortunadamente todos regresaron a la casa. Ahora la clave de esta victoria fue la habilidad de estos hombres para adaptarse al medio ambiente, su habilidad para aliarse con las personas locales y su habilidad para usar las estrategias que tenían a la mano. Gracias a esto ellos lograron lo que pocos creyeron que podían lograr. Esta unidad de boinas verdes pelearon contra tanques, pelearon contra tropas armadas con misiles, simplemente montados en caballos, y ganaron. Hace 2000 años hubo un líder que no era convencional para nada. Era un líder que de hecho nadie estaba esperando, o cuando lo vieron no pensaban que el líder que estaban esperando iba a ser como él. Este líder también tomó a 12 hombres. Este líder no montó en caballo, pero montó en un burro. Este líder, su guerra no duró 3 semanas, duró 3 días. Este líder no peleó por una nación, peleó por un reino y ganó. Su nombre es Jesucristo. Lo increíble de todo esto es que Jesús ganó una victoria, la cual está sellada, pero hay un problema. Tú y yo tenemos que aprender a reclamarla. La guerra espiritual es una guerra real. Es una guerra invisible que hace estragos en lo visible. La guerra espiritual está haciendo estragos en tu vida y se está librando en este preciso momento. Aún ayer en la noche, mientras estabas durmiendo, mientras estabas viendo el partido de México que le ganó a Estados Unidos, cuando estábamos viendo eso, se estaba librando una guerra espiritual. La clave para que tú y yo podamos poseer los efectos de esta victoria que Cristo ganó para nosotros es aprender a seguir a Cristo. Estar dispuestos a renunciar a nuestra lógica. El mes pasado hablamos de creer para ver y hablamos de desafiar nuestra lógica, y quiero llevarte a desafiar tu lógica. Hemos hablado acerca de una familia ideal, de cómo podemos aplicar los principios bíblicos para convertirnos en la familia que Dios quiere que seamos. Hemos hablado acerca de cómo la fe, que cómo estos principios se tienen que aplicar por fe, no solamente por fuerza. Creemos que muchas cosas las podemos lograr por nosotros mismos, y nos hemos dado cuenta, y la historia de la Biblia nos ha enseñado, y la historia tuya misma te ha enseñado, que tú y yo, por más que tratemos, no tenemos la habilidad de rescatarnos. Y muchas veces nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos tienen que ser rescatados, pero no por los medios convencionales. Y se tiene que ser peleado, no en los territorios geográficos que nosotros pensamos que debe ser peleada. Por eso tenemos que aplicar la fe. Pero también cuando tú aplicas tu fe, te encuentras en situaciones, es porque hay
una guerra espiritual. Es un mundo invisible que está sucediendo y que está librándose batallas constantemente. Tenemos, para poder nosotros experimentar los efectos de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, tenemos que aprender a seguir a Dios. Tenemos que aprender a renunciar a nuestra lógica, a nuestra perspectiva de las cosas, a nuestras propias estrategias y a nuestro propio entendimiento acerca de cómo debemos pelear nuestras batallas, de cómo tenemos que pelear nuestra guerra. Solo así podemos descubrir estos efectos que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Solo siguiendo a Cristo, solo siguiendo al capitán en esta guerra. Tenemos que estudiar el plan de batalla. Tenemos que saber cómo, qué es lo que dice la Biblia acerca de este mundo invisible, de este mundo espiritual, el cual Dios te ha llamado para que seas un soldado en medio de esa guerra. Tenemos que saber cuál es el plan de la batalla. Solamente, escuchen muy bien esto, esta línea es muy importante porque voy a regresar a ella adelante. Quiero que la tengan en su mente constantemente. Solamente podemos experimentar los beneficios de la victoria de Cristo cuando conformamos, le damos la forma a nuestros corazones como Él quiere y transformamos nuestra mente y entendemos que su plan es el plan que debemos seguir. Se los voy a leer de nuevo porque voy a regresar a este punto. ¿Están conmigo? ¿Están contentos? ¿Estamos aprendiendo? Solamente podremos experimentar los beneficios de su victoria cuando conformemos nuestros corazones y transformemos nuestra mente y entendamos que su plan es el plan que debemos seguir. Ahora, vamos a entender la guerra. Tenemos que entender la guerra. Si vamos a hablar de guerra espiritual, tenemos que entender la guerra. Número 1. La guerra ya fue ganada. La guerra ya fue ganada. ¿Por qué entonces no estoy viviendo los beneficios de la victoria de esta guerra? Porque tenemos que aprender a poseerla, a reclamarla. ¿Están conmigo? Tenemos que tener muy claro que esta batalla no es como cualquier otra. Es una batalla que ya fue ganada. Jesús la ganó con su muerte, su sepultura y su resurrección. Pero para que nosotros podamos accesar a estos beneficios, tenemos que aprender la estrategia para movernos a través de todos estos campos minados que Satanás ha dejado y ha puesto. Hay algunos países que aún hoy en día están removiendo, en Vietnam, ¿verdad? Están removiendo minas personales que están en la tierra y todavía hay personas que mueren debido a eso, porque quedó un campo minado. La guerra ya fue perdida, el que la perdió, pero sigue el campo minado. Algunos sufren en esta guerra heridas emocionales, depresión, desánimo, la pérdida de sus familias. Otros heridas morales, no pueden controlar sus pasiones y esto les está llevando a tomar decisiones muy pobres. Otros heridas financieras, estás perdiendo la batalla financiera porque estás perdiendo la batalla espiritual. En otras palabras, muchos de nosotros somos portadores de las cicatrices que nos ha dejado esta guerra. Hay cicatrices que te están marcando, que dijeron, que te muestran que tú has estado en esta guerra. Es una guerra que Cristo ya ha ganado, pero que tú y yo tenemos que aprender a reclamar. Tenemos que aprender el estándar, tenemos que aprender la estrategia para movernos en este mundo espiritual, en este mundo invisible, para entonces traer lo invisible a lo visible, el reino de Dios a nuestra vida. Ahora, la naturaleza de la guerra, esto es muy importante. Esta guerra es espiritual. Di conmigo, es espiritual. Por lo tanto, tenemos que pelearla espiritualmente. Di conmigo, es espiritual. Por lo tanto, lo tengo que pelear espiritualmente. Ahora, esto es muy importante. Aunque esta guerra se está llevando a cabo en un plano espiritual, ¿verdad? Tenemos que entender que sus efectos se reflejan en lo natural, en lo físico, espiritual, con efectos terrenales. Es lo que estamos viendo. Lo que tú y yo vemos en esta tierra es el reflejo de lo que vemos en el cielo, de lo que está pasando en el cielo. La guerra espiritual es la batalla entre fuerzas angélicas, di conmigo, entre ángeles, las cuales son invisibles y que tienen un efecto visible en nuestras vidas. Todo lo que vemos en el plano físico es provocado
o influenciado por algo en el plano espiritual. ¿Lo tienen claro? ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy explicando? ¿Vamos bien? Voltea con tu vecino y dile, esto está bueno, esto está cañón, dile. Ahora, ¿dónde se ubica esta guerra espiritual? ¿Dónde es peleada esta guerra espiritual? Pablo nos dice que se pelea en los lugares celestiales. Efesios en el capítulo 6, versículo 12, si quieren abrir sus Biblias, apunten, por favor, apunten. Tienen ahí sus papelitos, apunten, ahí hay plumas, apunten. Si necesitas una pluma, levanta tu mano para que alguien te lleve una pluma, pero apunten. Efesios 6, capítulo 12 dice, porque nuestra lucha no es contra carne, contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Están conmigo? ¿Dónde se libra esta guerra? Se libra entre ángeles en las regiones celestiales. Ahora, cuando la Biblia habla acerca de regiones celestiales, está hablando de 3 campos de existencia, a los cuales les llamamos cielos. El primer cielo es la atmósfera que rodea la tierra, donde tú y yo nos movemos. Así es como la Biblia lo describe. ¿Están conmigo? El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El primer cielo es donde tú y yo estamos. El segundo cielo es lo que conocemos como el espacio. Di conmigo, el espacio. Donde están las estrellas, donde están los planetas. De hecho, la Biblia nos habla en Job, capítulo 38:7, nos describe que los ángeles, ¿verdad? Nos dice que los ángeles son descritos como estrellas, Y el tercer cielo es donde se encuentra el trono de Dios. Ese es el lugar al que nos referimos cuando decimos, cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿vamos a ir a dónde? Al cielo, vamos a ir a ese lugar donde está el trono de Dios. Entendemos 3 cielos: el primero donde estamos nosotros, el segundo donde están los planetas, las estrellas, ahí es donde están los ángeles, donde están los demonios moviéndose, ahí donde está llevándose la guerra, y el tercer cielo es donde está Dios. ¿Están conmigo? Pongan mucha atención, porque de esto depende tu vida. ¿En serio? Ahora sí no lo dije de broma, ¿verdad? ¿Sí o no? Y tú, ¿a poco? Nada más ve tu vida. Ahora, toma chango tu banana. Ok, ¿cómo podemos accesar? Ahora, si esta guerra se está llevando en el reino espiritual, ¿cómo es que yo puedo accesar a los lugares celestiales para obtener mi victoria? Es una buena pregunta, ¿no? La pregunta del $1,000,000, y aquí tengo la respuesta. Número 1, tenemos que entender dónde reside o dónde vive, dónde está Dios y las bendiciones. ¿Están conmigo? Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales. ¿En dónde? En las regiones ¿qué? Celestiales, con toda ¿qué? Bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo. Este pasaje nos dice claramente que Dios reside en los lugares celestiales. Dios es omnipresente, Él está en todos lados, pero dice que el lugar de residencia de Dios es en los lugares celestiales, así como todas nuestras bendiciones. Esto yo lo había tocado en la serie de Creer para Ver. Toqué muy poquito para preparar para esta serie que íbamos a estar creciendo. ¿Están conmigo? Ahora, aunque la guerra y el efecto de la guerra la estamos viviendo aquí en el primer cielo, tenemos que entender que nuestros recursos, nuestras armas para pelear esta guerra se encuentran en Dios. ¿En dónde? En el tercer cielo. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Para que tú y yo accesemos a estas bendiciones, para que tú y yo podamos entrar a estos lugares celestiales y obtener la victoria que Cristo ya ganó, hacerla nuestra, tenemos que primero entender dónde está Dios y dónde están las bendiciones. Número 2, lo que tenemos que entender es dónde está Cristo. ¿Dónde reside Cristo? Cristo está en nuestros corazones, ¿verdad? Cristo los hemos aceptado en nuestros corazones, pero Él tiene un lugar de residencia que nos muestra la Biblia. Efesios en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos.
ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz, dice, que Dios ejerció en Cristo. El mismo poder que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Y qué? Y lo sentó. ¿En dónde? A su derecha, ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿En dónde está Cristo? Él se encuentra sentado en los lugares celestiales al lado de la mano, al lado derecho de la mano de Dios. No solo Dios, el Padre, nuestras bendiciones se encuentran en las regiones celestiales, sino también Jesucristo. Si necesitamos ayuda de Jesús, es importante que sepamos dónde es que pasa el tiempo Jesús. ¿Verdad que sí? Cuando tú vienes a una consejería, me vas a buscar. Tú no nomás vienes aquí a la iglesia, vas y dices quiero hablar con José Luis, y José Luis tiene un lugar de residencia que es su oficina. Y tú vas y platicas con José Luis, ¿verdad? Y le dices todos tus problemas. Y yo me cargo. Y tú te sales y te vas, ¡ay, qué rico! Y yo me quedo, ok. Qué bueno que Cristo no es así, ¿verdad? Señor, ¿por qué no me puedes dar ovejas normales? Ay, ¿no? La realidad es que todos nosotros somos las normales, todas rotas y apestosas y hediondas y todo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Están conmigo? Jesús habita en los lugares celestiales. Tenemos que saber dónde está Él para poder acudir a Él. Y número 3, esto está cañón, pongan mucha atención porque se les van a caer los chones, está grueso. Agárrenselo. ¿Dónde habitamos nosotros? Pues en la tierra. ¿Dónde habitamos nosotros? Pues sí, ¿no? Vean esto, está grueso, vean esto. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y en unión con Cristo, de hecho Efesios, este libro nos habla mucho del tercer cielo. Del tercer cielo, nos habla mucho, nos describe muchas cosas de nuestra autoridad, de esta guerra espiritual. Dice, y en unión con Cristo, Efesios capítulo 2, versículo 6, Dios que nos resucitó, y vean eso, léanlo, y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Dios ya ha levantado a los creyentes con Cristo. Esto describe que nuestra condición espiritual, no nuestra condición física, Dios en un futuro nos va a llevar al cielo, pero ahora en nuestro espíritu ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Están conmigo? Esto es muy importante que lo entendamos. Aunque nuestra residencia física está en la tierra, en el momento que tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, Dios te resucita juntamente con Cristo. Porque cuando no teníamos a Cristo, nuestro espíritu estaba muerto. Pero Cristo viene, vivifica nuestro espíritu, lo resucita y Dios nos toma y nos pone en el lugar de autoridad, en los lugares celestiales, sentados juntamente con Cristo Jesús. Aunque tú y yo estamos atados y limitados por el área física de la tierra, nuestra autoridad proviene de la posición en la cual Cristo nos ha puesto debido a su muerte, sepultura y resurrección. ¿Están conmigo? Esto es muy, muy importante, muy importante. Los boinas verdes, esta persona, Mark, tuvo éxito porque aprendió a pelear de una manera no convencional. El gran problema hoy en día es que tú y yo tenemos circunstancias, tenemos problemas con nuestros hijos, con los vecinos, con la tía, con la suegra. Pero la tenemos, ¿por qué? Porque no sabemos con quién pelear. No sabemos que nuestra guerra no es contra ellos, sino contra los demonios. Pero no sabemos que hay un mundo espiritual, el cual es real, el cual está determinando cómo va a ser mi vida. Él, entiéndanlo, Jesús ya nos ha levantado a un nuevo nivel de vida. ¿Está conmigo? ¿Están conmigo? Dios en el futuro nos va a llevar físicamente a los lugares celestiales. Pero en lo espiritual, Él ya lo hizo. Él ya nos ha levantado a un nuevo tipo de vida. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y versículo 2 dice, ya que han resucitado con Cristo, vean esto,
ya que han resucitado con Cristo. ¿Cuántos de ustedes ya han aceptado a Cristo en su corazón? Levanten su mano. Levanten todos que no les dé pena, levántala. Si no la levantó de al lado, dale un codazo. O si no, dile, necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo porque esto está, mira cómo te está yendo. ¿Están conmigo? Vean, ya que ustedes han resucitado con Cristo, a mí me encanta esta parte porque Pablo en el griego no dice, porque si ustedes ya, o sea, no dice, así como que la manera en que el griego está escrito con esa palabra es un if, es un sí, pero ese sí lo que tiene que decir es como, o sea, duh, si ya resucitaste con Cristo, ¿sí me explico? Así es como lo traduciríamos en el griego de español. Duh, o sea, hello, o sea, piensa, hijo. ¿Sí me explico? Trabucles. Y todos los niños de aquí dijeron, ¿qué es eso, hijo? ¿Sí saben qué son los trabucles? O sea, gracias por hacerme sentir viejo. Piensa. Trabucles, piensa, ¿verdad? Déjalo mastico, ¿ok? Esa onda. Entonces Pablo está escribiendo y dice, si ustedes ya fueron resucitados con Cristo, o sea, como que hello, entiéndanlo ya, entiendan dónde está su posición, entiendan su posición espiritual, entiendan que ustedes ya están en el cielo, entiendan que yo ya los senté en el lugar de autoridad, en el lugar de victoria, sentado a la diestra del Padre. Hay gente que quería minimizar el poder de Dios como abogado delante de los hombres, y la palabra cuando nos revela, cuando Pablo escribe y dice, Jesús fue sentado a la diestra del Padre, le está dando la autoridad inminente a Cristo como la mano derecha de Dios en el trono. Y Dios te dice, yo te estoy dando esa autoridad. Y Pablo escribe en Colosenses, si ya has sido resucitado en Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Dice, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Y ven lo que dice el versículo 2. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Wow. ¿Y cómo nos la pasamos nosotros con los problemas? Así como me mueven los cachetes. ¿A poco no nos la pasamos así? Ay, qué bien, ay, qué bien, ay. Y esto, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago para salir adelante? ¿Cómo le hago para que no se me ponga tan arrugada la cara? Eso ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Envejezca, como les decía a mi esposa, mi amor, yo cuando me empiece el viejito voy a envejecer con dignidad. ¿Qué es eso de botox y cirugías plásticas? Ahora ya lo estoy pensando. Sí, como que cuando que los toros se ven diferentes desde la barrera, ¿verdad? Pero ya cuando estás ahí dices, ay, tantito aquí. ¿Están conmigo? Dice, concentren su atención. ¿En dónde? En las cosas de arriba. ¿En las cosas de dónde? ¿En el problema con tu suegra? ¿En el problema con tu hijo? Ahorita vamos a llegar allá, vamos a llegar a cosas acá. Dice, concéntrate en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ahí está Dios, ahí está Cristo, ahí están tus bendiciones, ahí estás tú sentado. Concéntrate en entender quién eres delante de Dios y quién eres delante de Satanás. Cuando tú entiendes tu posición espiritual en este momento, en esta tierra, que aunque estés limitado físicamente a la tierra, tú ya has sido sentado en los lugares celestiales. Eso me da mucho gusto. Aunque nuestro cuerpo está limitado a la tierra, nuestro espíritu, que es el que debería de estar controlando nuestro cuerpo, está esperando en un plano, está operando en un plano totalmente diferente. ¿Están conmigo? Por eso métanse a escuela de Doxology, aprendan lo más que puedan. ¿Tú crees que no sería más fácil para mí? Ay, no doy clase, nomás predico los domingos. No, lo estoy haciendo por ustedes. Debido a que Dios nos resucitó con Cristo y ya nos encontramos sentados en el cielo, debemos concentrarnos en las cosas de arriba. Fíjate lo que está diciendo aquí. Vean este juego de palabras. Este pasaje lo podemos resumir en esto. Debemos no solo buscar cielo, debemos pensar cielo. ¿Están conmigo? No solamente ver al cielo, pensar cielo. Pensar cielo. Acuérdense de lo que les dije al principio. Solamente
podremos experimentar los beneficios de su victoria cuando conformemos nuestros corazones y transformemos nuestra mente y entendamos que su plan es el único plan. ¿Qué significa esto? Ver cielo, pensar cielo, conformar tu corazón a Cristo, transformar tu mente a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que crees, tu mente, lo que crees determina tus sentimientos y tus sentimientos determinan tus acciones. El gran problema es que queremos cambiar nuestras acciones primero para cambiar nuestra manera de pensar. Cuando la Biblia te dice, primero tienes que cambiar tu mente, Romanos 12:2, no te conformes sino transfórmate a través de la renovación de tu mente. No te conformes a este mundo, no pelees tu guerra espiritual de la manera que todo mundo quiere pelear las guerras aquí. No pelees los problemas familiares, no pelees los problemas económicos, no pelees los problemas sentimentales, emocionales a través de los medios naturales. ¿Por qué? Porque lo que tú estás viviendo hoy en día es un reflejo de lo que está pasando en el cielo, lo cual es una guerra entre ángeles que están luchando. ¿Para qué? Para tenerte deprimido, para tenerte a punto del suicidio, para que te divorcies, para que hagas y tomes decisiones incorrectas. Esos ángeles están peleando ahí, y si es una guerra espiritual tenemos que cambiar nuestra mente para entonces empezar a vivir la victoria de Dios en esta tierra. Wow, wow. Entiende dónde residimos nosotros, cuál es nuestro lugar de residencia. Muy pocos cristianos entienden que la parte que determina nuestra existencia sucede en nuestra vida espiritual y no en nuestra vida física. ¿Cuántos de ustedes invierten mucho tiempo al final del año en planear su año? ¿Cuántos de ustedes planean su matrimonio? Planean cómo van a educar a sus hijos, pero nunca consideran lo que Dios dice acerca de cómo hacerlo. Muchos cristianos son cristianos, van a ser salvos, se van a ir al cielo, sí, claro que sí, pero nunca van a vivir el cielo en la tierra. Lo que vivieron fueron cristianos salvos que vivieron un infierno durante su vida terrenal. Y tal vez tú eres uno de ellos. Todos tenemos una área. Ya somos residentes celestiales y nuestros espíritus y algún día en nuestros cuerpos. ¿Cómo puedo accesar los lugares celestiales para reclamar esa victoria? Número 1, entender dónde Dios reside, dónde residen mis bendiciones. Número 2, entender que Cristo reside en los lugares celestiales. Número 3, entender que mi lugar de residencia está en el cielo. Yo ya no soy chilango, tú ya no eres de Chiapas, tú ya no eres colombiano, tú ya no eres peruano, gracias a Dios ya no somos chilangos, bendito sea el Señor, somos del cielo. Somos cielícolas. ¿Están conmigo? Número 4, tenemos que entender dónde residen los poderes y las autoridades. Vean lo que dice Efesios 3:10. ¿Están conmigo? ¿Están contentos? El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? De nosotros, a los poderes espirituales, a los poderes y autoridades en las regiones celestes. Que nosotros le demos conocer a quiénes, a los poderes y a las autoridades en las regiones celestes. ¿Quiénes son estos poderes y autoridades en las regiones celestes? Los ángeles. ¿Por qué es importante saber que los poderes y las autoridades en los lugares celestes son los ángeles? Porque se necesitan ángeles para derrotar a otros ángeles. Y Satanás se encuentra también en las regiones celestes. Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. ¿En dónde está nuestra batalla? ¿En dónde están los ángeles? ¿En dónde estamos? ¿En dónde está llevándose esta batalla? En los lugares celestiales. Tienes que entender que Dios ha creado ángeles. ¿Para qué? Para pelear esas batallas. Son los mensajeros de Dios que vienen y entregan las bendiciones de Dios. Todo esto
que acabamos de ver nos está diciendo que si nuestro problema se origina en los lugares celestiales, entonces necesitamos una solución que se origine en los lugares celestiales. Y de eso vamos a estar aprendiendo todo este mes. Vamos a estar aprendiendo de cómo se desarrolla la guerra espiritual. ¿Por qué surge? Vamos a hablar acerca de principios como rebeldía, desobediencia. Vamos a hablar de principios de ego. Vamos a hablar de lucha de gloria. Necesitamos tener conciencia de que hay ángeles. Yo sé que hoy en día nosotros no tenemos conciencia. ¿Por qué? Porque somos una cultura que estamos enfocados en lo que tenemos, en los problemas, en hacer más cosas materiales, en no perder cosas materiales. Estamos enfocados en eso y somos muy ajenos a un mundo espiritual, pero tenemos que entender que hay ángeles y demonios los cuales están en una guerra constante. Necesitamos estar conscientes de que Satanás no es omnipotente. Cuando una persona te dice Satanás me está atacando, tal vez no sea Satanás, no eres tan importante, a lo mejor es uno de sus demonios. A lo mejor sí es Satanás. Pero Él no es omnipresente, Él no está en todos los lados. Él está viendo, Él vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Se identifica tu vida? ¿Qué está muriendo? ¿Tus sueños, tus deseos, tus anhelos, tus ánimos? Hurtar, matar y destruir. Él viene a hurtar, a matar y destruir. Tratar de destruir todas las instituciones que Dios ha creado para establecer su reino en esta tierra. Necesitamos estar conscientes que cualquier cosa que Satanás puede traer en contra de ti es el resultado de una actividad satánica que está siendo librada en el mismo lugar en donde Dios opera, en los lugares celestiales. Para vencer el poder de Satanás y sus mentiras necesitamos el poder de Dios para neutralizarlo. Tenemos que estar agradecidos de que Dios estableció su trono en los lugares celestiales, estableció su reino en contra del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas tiene su propio rey Satanás y él quiere estar a cargo del universo. Jesús está en el trono y él ya ganó la guerra. Tú y yo nos encontramos librando esta batalla y Dios nos ha dado la libertad para que decidamos debajo de quién nos vamos a sujetar, o de Satanás o de Dios. Si sigues haciendo las cosas en tu forma carnal, ya sabes a quién te estás sujetando. Apocalipsis 12:7, con esto termino, nos da una idea súper clara acerca del día cuando la guerra espiritual en los lugares celestiales se va a poder ver de una manera visible. Apocalipsis 12:7. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, el arcángel Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y este y sus ángeles a su vez les hicieron frente. El arcángel Miguel y sus ángeles están peleando en contra de Satanás y sus ángeles caídos. Aunque la batalla es angelical, están peleando por el dominio de la tierra. Tú y yo nos encontramos en medio de un conflicto angelical. ¿Lo entiendes? Tú y yo nos encontramos en medio de un conflicto angelical, en medio de una rebelión satánica en la cual Satanás está tratando de poner al mundo bajo su gobierno. Esto significa que cuando nacimos al reino de Dios, pongan mucha atención en esto. Esto significa que cuando nacimos al reino de Dios o en el reino de Dios, nacimos dentro de una guerra. Nacimos siendo soldados. Estamos rodeados por el enemigo. Un enemigo que quiere la gloria de Dios. Y Dios le dice, yo no le voy a dar la gloria a nadie. Tú y yo estamos ahí. Tenemos que aprender a pelear para ganar, no a pelear para tirar golpes al aire. La iglesia de Cristo lleva muchas cicatrices de esta guerra. Y la mayor razón es por la negligencia que tenemos de escuchar, de estudiar, de comprometernos con nuestra vida espiritual. Yo te reto a que no faltes ni uno de estos domingos. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres aprender más? ¿Quieres pelear para ganar? No faltes. Y no solamente no faltes, arrebátale una alma al diablo y traiga a un amigo la próxima semana. Dile, yo voy a ganarle a Satanás. Querida iglesia, la guerra espiritual es real. Yo sé que hay cosas en tu vida que tú has tratado de soltar, de dejar, y tal parece que entre más tratas, Satanás se levanta y te retiene.
Hoy es el tiempo que nos levantemos, entendamos nuestra identidad en Cristo. Nos gustan las partes donde Dios nos bendice, donde Dios nos salva por gracia, ¿verdad? Ay, sí, gracias Jesús, porque no tengo que hacer nada para ser salvo, ahora me puedo ir al cielo, sí. Pero Dios te creó para algo más que solamente ser bendecido. Dios te creó para representarle. Pero para poder representar a Dios dignamente tenemos que entender la dignidad que nos ha dado, la identidad, la posición que Él nos ha dado. Próxima semana vamos a continuar. Señor, bendícelos, bendice esta iglesia. Gracias, papá, porque en ti tenemos la victoria, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a abrir los ojos de todas estas personas. Me vas a abrir los ojos. Señor, ayúdanos a no limitar nuestra percepción del mundo solamente en base a nuestros 5 sentidos. Abre nuestros ojos espirituales para poder mirar que son más los que están con nosotros que los que están con Satanás. Papito precioso, yo bendigo a estas familias. Yo te pido que tú les guardes, que tú les lleves y que esta palabra se quede grabada en sus corazones. Prepárales para todos estos meses, estos 2 meses que vamos a estar hablando acerca de guerra espiritual. Y ayúdanos a crecer para ser la iglesia que tú quieres que seamos.